Gracias. Nuestro hermano Memo, Johnny y Liz, Mimi, la hermana Rebe, se fueron a Aguascalientes, andan por allá, teniendo un tiempo en familia. Por eso hoy no nos acompañan nuestros hermanos, pero están allá probablemente asistiendo a la iglesia de allá de Aguascalientes. Si no los ven, no ha venido el arrebatamiento, hermanos. Sí, y nos quedamos nosotros, no. Andan en Aguascalientes. ¿Trajiste tu Biblia? ¿Sí o no? Porque hay algunos que ya no la cargan. Ya he estado tentado a decirles, ya no pongan versículos en la pantalla, porque nos hacemos luego flojos, ¿no? Pues ahí lo van a poner. Y cuando de repente les decimos, busquen tal cita, ya no saben ni dónde está. Y algunos llegan a decir, ¿Sofonías es un libro de la Biblia? Yo pensé que era una novela. Así que si traes tu Biblia, sácala y ábrela. En el último libro de nuestras Biblias, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer 4 versículos que vienen en el capítulo 2, del 8 al 11, que es la segunda carta que escribe Jesucristo a cada uno de los ángeles que representan a cada una de estas 7 iglesias, que en su totalidad muchos creen que representa la iglesia en general de todos los tiempos, ¿sí? Aunque van dirigidas a algunas ciudades, en realidad está dirigiéndose a la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, volvemos a considerar tu palabra, esas palabras que salieron de tus propios labios, Señor Jesús, para advertirnos acerca de los tiempos difíciles que vamos a enfrentar como iglesia, para reprendernos en aquellas cosas que hemos descuidado como iglesia, a quitarnos la venda de los ojos para poder vivir firmes en la fe, para poder llegar al final de nuestra meta y poder recibir de ti una corona, Señor. Háblanos, edifícanos, exhórtanos, consuélanos a través de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a retomar lo que les dije que iba a tratar de compartir durante 7 mensajes. Yo creo que acabo para el año que entra. Y son los mensajes a las 7 iglesias que dirige nuestro Señor Jesús a cada una de ellas. Ya vimos la vez anterior el mensaje que dirige a la iglesia de Éfeso. Y esta segundo mensaje, segunda carta, la escribe a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia se encontraba en el Asia Menor,
que, como les aclaré la vez anterior, no es la Asia que hoy conocemos en la actualidad. La Asia Menor comprende prácticamente lo que hoy es Turquía. Esa era el Asia Menor, y era un lugar donde se había desarrollado muchas cosas, sobre todo el comercio, y en el ámbito religioso mucha idolatría. Pero al ser dispersados los creyentes, que empezamos a ver desde el libro de Hechos, los creyentes son dispersados a lo largo de todo el mundo de antes conocido, y llegan hasta Asia Menor, y cada territorio al que iban siendo dispersos, que iban huyendo de esa persecución, ellos iban plantando iglesias. Esta iglesia se cree que la plantó el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. No lo describe la escritura como tal, pero se atribuye el nacimiento de esta iglesia al apóstol Pablo. Más adelante, como el único apóstol que quedó sin ser sacrificado de los 12 apóstoles del Señor, el apóstol Juan continúa esta obra no solo ahí, sino en Éfeso y en algunas otras iglesias, y después lo asumen los que se le conocen como los padres de la iglesia, que no se refiere a los apóstoles, sino los discípulos de los apóstoles y los posteriores. Y se cree que aquí en esta iglesia un hombre piadoso, un hombre de Dios llamado Policarpo, se hizo obispo de esta iglesia allá alrededor del mediados del segundo siglo, ¿sí? Y desde unos años antes se hizo obispo de esta iglesia. Pero estamos aquí más o menos situados alrededor del año 95, cuando se escribe esta carta a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y como en todas las cartas hay un destinatario, los destinatarios van a ser 7 ciudades diferentes, y en este caso está destinada a la ciudad de Esmirna, y Esmirna significa mirra. Mirra, de ahí viene, a lo mejor la segunda parte, Esmirna, mirra. Y ustedes saben que la mirra fue uno de los 3 elementos que presentaron los magos de Oriente cuando nuestro Señor Jesús nació. Los otros 2 fueron el oro y el incienso. Y todos hablaban acerca de nuestro Señor, de la realeza, ¿sí?, de la divinidad. Y la mirra hablaba de su sufrimiento. Y la mirra tiene que ver como un símbolo para la iglesia de grandes sufrimientos y de muerte. Actualmente, de todas las ciudades de las que habla capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, de esas 7 ciudades a las que son destinadas las cartas, solo Esmirna subsiste hasta el día de hoy. Todas las demás ciudades desaparecieron, ya no las hay. Y aunque no existe como tal, como Esmirna, sino actualmente se le conoce con el nombre de Izmir, y está en Anatolia, o sea, en Turquía. Existe actualmente esta ciudad. Se calcula que actualmente es una ciudad de 2 millones de habitantes, pero en sus tiempos, en los tiempos del Apocalipsis, fue una de las ciudades más prósperas de su época, ¿sí? Junto con otras, Éfeso una de ellas, ¿sí? Era una ciudad muy próspera, era rica, por lo que implicaba, tenía un puerto muy importante, la ciudad de Esmirna, ¿sí? Y al tener un puerto tan importante convergían ahí muchos mercaderes, ¿sí?, en donde se hacían transacciones, y esto permitía que hubiese riqueza. Y la ciudad era sumamente rica. Por el año 26 existió un emperador llamado Tiberio, y este Tiberio dispuso, digamos, fue así como un concurso para levantar un monumento, una estatua al emperador romano, que lo veían como Dios, Dios con minúscula.
querían levantar esa estatua del emperador para adorarla una vez al año. Y digamos, hubo 12 postulaciones, 12 ciudades que peleaban ese derecho. Y Esmirna ganó ese derecho y se construyó un templo al emperador romano en la ciudad de Esmirna, aparte de que había muchos otros templos y monumentos a muchos dioses que tenían, ¿sí?, los romanos y los paganos. Entonces todo eso la hacía una ciudad importante, ¿sí? Abundaban también en la ciudad de Esmirna judíos, no cristianos en sí, sino judíos. Los judíos empezaron desde mucho tiempo atrás a diseminarse por muchos lados. Con el imperio romano también, con la opresión de ellos, pues se trasladaban. Ustedes verán en el libro de Hechos que generalmente cuando Pablo iba a alguna ciudad en la persecución, generalmente llegaba a una sinagoga de judíos. Y en Esmirna no era la excepción, había muchos judíos, ¿sí?, que habían sido también llevados allá, o ellos habían tomado esa posición o se habían trasladado allá. Nada más déjenme darles unos datos. Hechos 13:50, para que vean cuál era la condición de los judíos. Fíjense lo que dice Hechos 13:50, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Dale vuelta a la página en tu Biblia, ya que me dijiste que sí trajiste Biblia. ¿Sí? El capítulo 14, en el verso 2 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verso 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, a los hermanos, a los cristianos. ¿Sí? Y por ahí encuentras otras citas en el verso 19, en el capítulo 17, el verso 5, todos ellos hablan de la actitud hostil de los judíos hacia los cristianos. Y eso se mantenía hasta esta época del año más o menos 95, los judíos se oponían a los cristianos. Ese era el ambiente que se estaba generando en la ciudad de Esmirna en cuanto al cristianismo. Y dice aquí, por ejemplo, que era tal la persecución, ese obispo que años más adelante apareció, Policarpo, fue lanzado a la hoguera. Fue condenado a la hoguera por no adorar como pedían que se adorara a César, cuando menos una vez cada año, en su templo. Y él se negó a llamarle a César Quirios. En el griego la palabra Quirios significa Señor. Y los romanos decían: solo hay un Quirios, el Señor es César. Pero cuando surgió el Señor Jesús, los cristianos dijeron: no, sí, solo hay un Quirios, pero ese Quirios es el Señor Jesús. Esto a lo mejor hoy no lo entendemos, hermanos, porque aquí miren, a todos señoreamos, ¿a poco no? El Señor del pan, el Señor de la tienda, ¿sí? Ya aquí le puedes llamar Señor a cualquiera, pero en la época esta que estamos viendo de la iglesia, a nadie se le podía decir Señor más que a César, so pena que te hicieran algo hasta la muerte. Y entonces César no iba a compartir esa posición de honor de Dios con cualquier otro. Y cuando surgieron los cristianos y surgió Jesús, y que ahorita también lo vimos en la cena, se le da un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Y entonces el Quirios toma religiosamente o cristianamente el significado solo para Jesús. Y entonces los cristianos entraban en un conflicto. No lo tenemos hoy aquí, pero en ese entonces los obligaban a tener que decirle Señor a César. Y a Policarpo
le dijeron: tú tienes que decir que César es el Señor, y si no, te vamos a echar a la hoguera. Y todavía el emperador de ese tiempo le dijo a Policarpo: jura y te pongo en libertad, jura esto, di maldito Cristo, y César es el Señor. Y la respuesta de Policarpo fue esta, dice: 86 años hace que le sirvo a mi Señor y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Y mira, y fue echado a la hoguera, fue quemado vivo. No sé qué hayas atravesado tú, qué te haya costado seguir al Señor, pero Él es digno de todo. Y este Policarpo murió de esta manera. Y fíjate cómo empieza esta porción de la Escritura a decir el Señor Jesús. Está escribiendo al ángel de la iglesia en Esmirna y son palabras de Jesús. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es Jesús el que está diciendo estas palabras a la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero. Pero es una forma humana de describir la eternidad de Dios. Dios es infinito, Dios no tiene principio ni fin, pero es una forma que dice la Escritura para que entendamos la eternidad de Dios. Antes de que existiera algo, antes de que leyéramos el primer versículo de la Biblia, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, antes de eso existía Dios. Siempre ha existido. Él no tiene un principio, no tiene un comienzo, pero es una forma de decir, ¿sí? Soy el primero y soy el postrero. Antes de que existieran las grandes lumbreras, antes de que fuera creado el firmamento, antes de todo, Dios es. Antes de que existiera el hombre, los animales, Dios es. Dios ya estaba. A todo lo largo de la historia, Dios siempre ha estado. Cuando este mundo sea destruido, porque va a ser destruido, ya no por agua, pero va a ser destruido por fuego. Y el mismo Jesús dijo: la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Y va a ser destruido. Y cuando todo eso sea destruido, esto en donde vivimos, el Señor va a estar. Y cuando tú y yo resucitemos, el Señor ahí va a estar. Y Él no va a dejar de existir. Y es la forma en que Él nos dice: yo soy el primero y soy el postrero. Y después dice: el que estuvo muerto. ¿Quién fue el que estuvo muerto? No fue ni Dios Padre ni fue el Espíritu Santo. Fue Jesús que tomó un cuerpo, el que murió. Dice: y el que estuvo muerto y ahora vive, les va a decir estas cosas. Y hermanos, esto debe de llenarnos de esperanza, de consuelo, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios que está muerto. La tumba no lo pudo retener. Es más, la gente cree que lo mataron, pero Él mismo dijo: a mí nadie me quita mi vida. Yo la doy, la pongo, y cuando quiera la vuelvo a tomar. Él se entregó de manera voluntaria para salvarnos a nosotros, pero con su resurrección, dice el libro de Hebreos, que la muerte antes tenía atemorizada a toda la humanidad. Pero con su resurrección, Jesús le quitó las llaves del Hades a la muerte, ¿sí? Y ahora no tiene por qué atemorizarnos. Los incrédulos probablemente tú si les preguntas: oye, cuando tú te mueras, ¿a dónde vas a ir? Muchos dicen: ¿quién sabe? Bueno, todavía muchos cristianos también les preguntas: oye, cuando te mueras, ¿tú dónde vas a ir? Pues no sé. Algunos dicen: yo creo que voy a llegar al cielo huyendo del infierno. Si piensas así, no has entendido nada. Un cristiano va a ir al cielo, hermanos.
por los méritos de Cristo, por haber confiado en lo que hizo nuestro Señor. ¿Sí? Y a nosotros tampoco la muerte nos va a retener, porque el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesús de la muerte es el mismo poder, dice la Biblia, que opera en ti y en mí. El mismito. Y también a nosotros nos levantará del polvo de la tierra. Y así se presenta. Hay un destinatario, es la iglesia en Esmirna, pero es el mensajero, es Jesús el que dice: yo voy a decirles esto, iglesia en Esmirna. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. No vamos a hablar de las obras. Ya vimos en la iglesia de Éfeso que hacía también obras. Vamos a hablar de la tribulación. Les preguntaba a los hermanos de la mañana y les voy a preguntar a ustedes. No contesten de los de la mañana. ¿Se dieron cuenta que varios cantos hablaban de algo que es como un atributo de Dios? ¿Alguien notó? Naomi lo contestó en la mañana bien, porque ella y Checo prepararon los cantos, ¿no? Pero ¿alguien notó qué sobresalía en varios cantos de la alabanza? ¿Cuál? Que Dios es fiel. Mira, qué bueno que lo notaron. Hablábamos varias veces de Dios es fiel, o cantábamos Dios es fiel, siempre fiel. Ya le dije en la reunión pasada a Checo que yo ya voy a tomar la alabanza, ¿no? Ahorita les digo por qué. Y entonces vamos a ver la fidelidad de Dios. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Este mensaje lo titulé Esmirna, la iglesia tribulada. Porque esta iglesia, miren, eran pocos los cristianos que se habían convertido en Esmirna. No sé la cantidad ni dice la Biblia, pero había un grupo de cristianos en una ciudad opulenta, una ciudad próspera, una ciudad rica. Y por la condición de cristianos y no sumarse a la corriente de ese mundo, ellos sufrieron las consecuencias y vino tribulación. A muchos de ellos no les daban empleo porque tenían que sumarse a creer en el César. Y si no había una persecución directa que tuvieran que huir, al menos de esta manera los perseguían. Sufrían tribulación, no tenían los mismos derechos que los demás. Y empezaron a sufrir toda esa tribulación ellos. Es una iglesia tribulada y una iglesia pobre. Los creyentes de Esmirna solían surgir de entre las gentes de condición más precarias. Y añadido a esto, al profesar su fe, eran perseguidos. Entonces su condición no era tan buena. Aunque la ciudad era rica, la iglesia era pobre materialmente. Y le dice al Señor: yo conozco tu pobreza. Pero entre paréntesis ahí en la Biblia dice: pero tú eres rico. Hermano, les voy a preguntar lo mismo. Espiritualmente, esta tu iglesia, tú que vienes aquí, ¿la consideras pobre o rica? ¿Rica? ¿Rica? ¿Alguien la considera pobre a su iglesia aquí? ¿Espiritualmente? ¿Rica? Ok. Ahora, materialmente, ¿cómo consideran a la iglesia? ¿Pobre o rica? ¿Rica? ¿Alguien la considera pobre a esta iglesia? ¿No? Bueno, todo es color de cristal con que se mire y todo es color con quien nos comparemos, ¿no? Si tú has ido a iglesias como Conquistando Fronteras, Semilla de Mostaza, Más Vida, las iglesias de más al norte, allá de Enrique Bremen. Yo fui una vez a una iglesia donde le hicimos, yo no estaba, le hicieron un cumpleaños al hermano Wayne Myers, ahí en Santa Fe. ¡Qué lujo!
Qué lujo en algunas iglesias. Y si ves algunas de las iglesias de Estados Unidos, ¿sí?, tienen butacas. Para esos que les gana el sueño en las predicaciones, ahí se dormirían a todo dar, ¿sí? Pues comparados con ellos, a lo mejor somos una iglesia pobre. Comparados con unas iglesias en alguna comunidad indígena donde no tienen ni piso, es un piso de tierra, donde no tienen sillas, tienen unos ladrillos que ponen y una madera, esas son sus bancas. A lo mejor diríamos somos una iglesia rica en comparación con ellos. Pero independientemente de nuestra condición económica, yo quiero ir a la condición espiritual, que es a la que se refiere Dios, porque les está reconociendo que económicamente ellos son pobres, pero en lo espiritual dice ustedes son ricos, porque esta iglesia junto con la de Filadelfia son las únicas dos iglesias a las que Jesús no les va a hacer un solo reproche. A todas las demás, a las otras 5, les reprocha varias cosas, pero a Esmirna y a Filadelfia no hay un solo reproche, hay puros elogios. Y entonces le dice, tú eres rica, a lo mejor tú te estás viendo y te estás considerando como una iglesia pobre, pero Jesús no mira como mira el hombre. Nosotros vemos el exterior, ustedes me pueden ver con traje y a lo mejor puedo darle una impresión falsa de lo que soy. O puedes ver a alguien con ropa sencilla y vas a llevarte una impresión falsa, porque en el mundo te tratan como te ven. Pero en la iglesia de Dios no debe de ser así, no debe de haber acepción de personas. A todos los debemos tratar igual, vengan como vengan. Y entonces esa era la condición de la iglesia en Esmirna, era una iglesia atribulada y con pobreza. Me pregunto, ¿cómo es más fácil seguir a Cristo? ¿En la adversidad o en la prosperidad? ¿Seguros? ¿Cuántos desean la adversidad entonces? ¿O cuántos desean la prosperidad? A ver, díganme, levanten la mano. ¿Cuántos desean la prosperidad? Gracias por su sinceridad. ¿Cuántos desean la adversidad? ¿Y los demás indecisos? Decídanse por algo, porque también el no decidir es una decisión, ¿sí? Fíjense, dice mi hermana Lolita que la dejó un taxi aquí afuera y le dijo, qué chiquito está su templo. Le hubiera dicho, pásele allá, está un poquito más amplio adentro, ¿sí? Pero miren, yo creo que en términos de comodidad nuestra, es más fácil seguir a Cristo cuando todo está bien, ¿no? Bueno, me acaban de aumentar el sueldo, me lo doblaron. ¿Quién dijo gracias? No, no te lo estamos doblando, vale. No tengo problemas con mi esposa, con mi esposo. Mis hijos, aunque haga frío y esté el tiempo como esté, no se enferman. Son una chulada de hijos, nada rebeldes. Todo bien, todo marcha bien. Cuidado, hermanos. La prosperidad y la comodidad es un obstáculo para el verdadero cristianismo. Mucha gente, ¿sí?, ante la prosperidad y el éxito va a salir su cobre a relucir. Y van a dejar a veces la iglesia del Señor. Aquí tuvimos hace tiempo un abogado que trabajaba en la Secretaría de Gobernación y en asuntos religiosos y nos ayudó con algunas cosas, pero de repente se empezó a ausentar. Y meses después que vino, le preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Por qué ya no has venido? De acuerdo, su respuesta dijo, es que ahora el único día que tengo de descanso es el domingo y lo uso para ir al gimnasio y para puras cosas vanas.
Dijo, y no tengo tiempo para venir. Pero antes había pedido oración para conseguir un trabajo. Y entonces algunos hermanos le dije, ¿saben qué? Ahora vamos a orar para que Dios le quite el trabajo. Mientras tuvo necesidad, vino. Mientras uno está rogando por algunas cosas, pidiendo oración, viene. Cuando Dios aparentemente no le contesta lo que quiere, se va. Pero Dios está elogiando, Jesús está elogiando a esta iglesia por su fidelidad. Y le dice, mira, tú no te veas con los ojos que el mundo te ve. Tú vete como yo te veo. Tú eres rico. Hermanos, muchos de nosotros aquí somos ricos, aunque tengamos muchas carencias económicas. ¿Y sabes por qué somos ricos? En primer lugar, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Eso nos da la total riqueza, ¿sí? Porque accedemos a los recursos que tiene Dios en el cielo. Dice la Escritura, toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de mutuación. Entonces todo lo que tú y yo tenemos proviene de Dios, y no me estoy refiriendo nada más a lo material. Nos da lo necesario para vivir. Nunca nos va a dejar sin comer. Y si nos da de más, también es gracias a Él. ¿Sí? Pero todo lo demás, los dones, ¿sí? Los recursos que tenemos para funcionar como iglesia, nos los da Dios. Y en la adversidad, hermanos, es mucho más fácil tener dependencia de Dios que en la comodidad. Eso nos obliga a buscar a Dios, a doblar las rodillas, ¿sí? A suplicar de su gracia y su misericordia, a sentirnos impotentes delante de Él y entregarle todo a Él. Le acabo de decir a mi hermana Nancy, que está recuperándose de una caída. Digo, a veces a las ovejas así, medio rebeldes como Nancy, oye, mira, te conocen. Dios les tiene que romper una patita para que se estén quietas. No, Nancy ha prosperado mucho en su negocio. Otro día le vi su carro, le digo, oye, ¿a qué se debe tanta prosperidad? Y me dijo, a eso, ¿a qué se debe? El que oiga y entienda, así déjenlo. ¿Sí? Y a veces Dios tiene que llegar a nuestras vidas y permitir tribulación, permitir persecución, para que sintamos la necesidad imperiosa de depender de Él. Así que no le rehuyas. Por eso Dios dice, mira, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y no dice, ¿y sabes qué? Te voy a quitar tu tribulación. No, Dios no las va a dejar, hermano. Espero que no te decepciones y te vayas de aquí y dices, ya no regreso a esa iglesia, porque ahí no manifiestan la fe positiva. No decretan, tú di esto y se te va a conceder. No, eso es metafísica y no funciona. Te reto a que pruebes si funciona la metafísica. Empieza a repetir, voy a ser rico, y no te vas a hacer rico. Te voy a dar la fórmula según la Biblia si quieres ser rico. ¡Trabaja! Esa es la fórmula que dice la Biblia. ¡Trabaja! ¿Sí? Así que cuando todo vaya bien en tu vida, yo te diría, preocúpate. Preocúpate de que todo vaya bien. Y les dice acerca de su pobreza, pero les hace ver, tú eres rico, empiézate a ver como yo te veo. No le creas al mundo lo que te está diciendo. Ya ves, seguir a Cristo, mira qué mal te ha ido. No. Acompáñame a la segunda carta. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Voy a leer a partir del verso 2 de la segunda parte en adelante. Dice Pablo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es el currículum de Pablo y es el currículum de muchos cristianos. Tribulación, sí. Persecución, sí. Cárcel, sí. Tumulto, sí. Ya no pone aquí, lo pone en otra parte. Apedreado, también. Pero me encanta lo último que dice. Dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿En qué quieres ser rico? ¿En bienes materiales o en bienes espirituales? Yo conozco a gente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y conozco a gente tan rica, que no tiene dinero. Pero que me encanta a veces estar con ellos, por lo que tienen de parte de Dios, de sabiduría de Dios. Toda la riqueza. Pablo, para la gente de su tiempo, fue un fracasado, perseguido, le cortaron la cabeza, lo metieron en la cárcel, creían que así lo iban a tener prisionero, y él escribe, creo que es en los Filipenses, dice, yo estoy preso, pero no la palabra del Señor. Esa no está presa. Dijeron, a lo mejor el dicho que hoy utilizamos nosotros, muerto el perro, se acaba la rabia. Matamos a Pablo y todas sus enseñanzas, ¿qué? Pues miren, hasta hoy nos bendicen las cartas que escribió Pablo y edifican a la iglesia y son parte de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Pudieron detener a Pablo? ¿Quién era más rico? Hoy la gente le pone a sus hijos Pablo y a sus perros Nerón. Nerón fue el que lo mandó a que le cortaran la cabeza. Nadie se atrevería a ponerle Nerón a su hijo, ¿verdad? O Hitler, ¿no? Bueno, puede ser que haya uno que otro loco, ¿no? Que sí lo haga. Pero así es. Parecía que no tenía nada Pablo, pero tenía a Cristo y estaba poseyéndolo todo. Y tú y yo tenemos al mismo Dios de Pablo y tenemos todo, hermanos, en Él. En Cristo tenemos todo. Y no somos pobres. Somos o debemos ser una iglesia rica, porque tenemos la fuente de la riqueza, de la verdadera riqueza, que es nuestro Señor Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, dice la Escritura. Y la iglesia de Esmirna era todo lo contrario. Cuando lleguemos a la última carta que se escribe a las iglesias, que es la iglesia de la Odisea, vamos a ver el contraste con la iglesia de Esmirna. Allá la iglesia de la Odisea les va a decir, tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada, pero eres una pobre, desventurada, ciega, desnuda. Le dice a la iglesia de la Odisea. Bueno, cuando lleguemos allá es bastante fuerte lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Dios no solo conoce la bondad de los suyos, también conoce la maldad de sus enemigos. Dios sabe las riquezas que tenemos, pero sabe que la iglesia tiene enemigos. Y dice después, dice, y también sé de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y les decía, muchos judíos estaban dispersos por muchos lugares, y en Esmirna no era la excepción, había muchos judíos que defendían a capa y espada su religión, ¿sí? Y se oponían al cristianismo. Y ellos eran el obstáculo más grande para la iglesia.
y reunían paganos para que junto con los judíos persiguieran a los cristianos. Y eso no es nuevo. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, Él dio una vez un mensaje en el capítulo 8 de Juan, dice ahí, y de repente dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego lo brincaron los judíos ortodoxos. Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué dices que seremos libres? Y después decían: ¿y nuestro padre es Abraham? Les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ustedes son hijos del diablo, les dijo. Y el diablo es homicida desde el principio y ustedes me quieren matar. Y aquí les dice también horrible, les dice a los judíos: ustedes son sinagoga de Satanás. No las sinagogas que en un principio empezaron a funcionar después de que ya no había templo, donde se reunían los judíos para estudiar las escrituras del Antiguo Testamento y poderse edificar. No, ahora se han convertido en una sinagoga para Satanás. Dice: pero yo los conozco. Dice: te conozco a ti, iglesia, y conozco a tus enemigos. Y miren lo que después les dice: y como tienen enemigos, ¿qué hace el enemigo? Te va a querer destruir. Y le dice a la iglesia: no temas en todo lo que vas a padecer. ¿No te gustaría que dijera: no temas en lo que vas o van a intentar hacerte, pero yo no voy a permitir que padezcas? ¿No te gustaría que dijera más así? Pues no, amén, Lolita, porque Dios quiere que padezcamos, porque nos quiere perfeccionar, nos quiere llevar a más. Estamos estudiando el libro de José y me encanta cuando todo lo que sucede en José dice, es de lo más hermoso: pero Dios estaba con José. No importa lo que estés atravesando, puedes estar en el hospital con tu hijo a punto de morirse y Dios está ahí. O puede ser, decía nuestra hermana Lupita, en estos días murió su hermana y Dios estaba ahí con ella. Y murió el abuelito de Tania, de Ángel y de Sofi, y Dios estaba ahí. Y murió el hermano de Leti y Dios estaba ahí. Y Dios no nos abandona en medio de nuestras tribulaciones, de todo lo que vamos a padecer. Y perdiste tu trabajo y Dios está ahí. No te angusties, no temas por lo que vas a padecer. Yo lo sé y yo lo estoy permitiendo, porque te quiero perfeccionar. Y dice: he aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos Pedro fue echado en la cárcel? Habían matado a Jacob. Y vieron los judíos que eso le agradó al pueblo de los judíos. Pero no la vamos a agarrar al Pedrito. Y lo metieron en la cárcel. Y me encanta porque veo un Pedro transformado. ¿Cuántos de ustedes, si los meten en la cárcel, hermanos, podrían dormir plácidamente en la cárcel? ¿No, Andrea? Por las camas duras, ¿verdad? Que son de cemento. No porque esté inquieto tu corazón, ¿no? Eso no. Pero me asombra Pedro en medio de esa tribulación que está padeciendo, y en la cárcel quizás al otro día lo pensaban matar. Duerme plácidamente, sabiendo que su vida depende del Señor, que le manda un ángel y el ángel lo tiene que despertar, como despiertan los ángeles a los cristianos. ¿Sí saben cómo despiertan los ángeles a los cristianos, no? ¿No sabes, Ale? Pues yo tengo un ángel y luego me despierta: amor, amor. Así me dice mi ángel. Y luego, como cree que soy el bello durmiente, luego me da un beso: amor. Así llegó un ángel con Pedro a despertarlo. Pedro. Y ya ven cuando uno se levanta todo encamorrado ahí. Uno no sabe ni qué hora es. ¿Sí? Hay algunos que tardan como media hora para agarrar la onda de lo que está sucediendo.
Y Pedro así está, y dice: levántate, Pedro. Y lo saca, se abren las puertas de la cárcel, pasa por toda la guardia y nadie lo ve. Lo que sí no me cae el 20 es cuando los hermanos están orando por Pedro para que el Señor lo libere. Y cuando llega Pedro a donde están los hermanos y les toca la puerta, se acerca una mujer y ve a Pedro y pega un grito: ¡ay, es Pedro! Pero no le abre y se va con los hermanos: ¡ahí está Pedro! Y esos creyentes que tanta fe tenían, dice: estás loca, ¿cómo crees que va a estar Pedro ahí? Pues no estás orando para que Pedro salga de la cárcel. Dicen que en una ocasión, en una iglesia que había, enfrente había un antro, un centro nocturno con prostitución y alcohol. Y el pastor de la iglesia les dijo: vamos a entrar en ayuno y oración para que Dios cierre ese lugar. ¿Qué creen? A los pocos días lo clausuraron. Pero el dueño del antro se enteró de lo que había propuesto el pastor y lo demandó. Y fueron ante un juez y el dueño del antro le decía al juez: yo acuso a estos cristianos, ¿sí?, de que por culpa de ellos, porque se pusieron a orar y ayunar, mi negocio está clausurado. Y los cristianos, ¿qué crees que dijeron? No, no es cierto, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no hicimos nada. Y el juez se rascó la cabeza y dijo: a ver, tengo aquí un incrédulo que cree en el poder de la oración y tengo unos cristianos que no creen en el poder de la oración. ¿Cómo se le hace? ¿Tú en qué crees? ¿Crees que hay poder en Dios? ¿Que al orar se pueden hacer las cosas? Bueno, pues el Señor dice, ¿sí?, te van a echar en la cárcel. El diablo va a echar a algunos de ustedes ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean probados. Van a ser probados ahí en la cárcel, ¿sí?, para ver de verdad si lo que has dicho con tus labios lo sostienes en tu interior y cuando venga la prueba. ¿Cuántos algún día han dicho: no, yo con el Señor hasta el fin? ¿Sí lo han dicho? Cuidado. Si lo estás diciendo confiando en ti, qué mal. Si los dices confiando en que el Señor te va a sostener hasta el final para no negarlo, está bien. Y dice: y vas a padecer y vas a estar a lo mejor en la cárcel. Dice: pero por 10 días nada más. Y no se refiere a 10 días literales de 24 horas. 10 días significa un periodo corto de sufrimiento. Y esos 10 días pueden ser 10 años, pueden ser, dependiendo. Pero va a ser corto, no va a ser infinito. Se va a acabar. Y entonces viene esa prueba y le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y esto no significa hasta que te mueras. Entiéndanme el manejo del lenguaje que voy a hacer. Significa aunque hayas de morir, incluso hasta el punto de morir. Y algunos quizás, no sé si nos toque llegar a morir por causa del evangelio, pero creo que sería una muerte más gloriosa que morir de manera natural, acostadito ahí en tu cama sin que sufras nada. Morir por el nombre del Señor, yo creo que es más glorioso. Pero nos está pidiendo eso, tu fidelidad, como lo que cantábamos de ser fieles, ¿sí? Dice: sé fiel hasta la muerte, dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 3 y 4. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Considera, porque si tenemos un ejemplo es Jesús. Dice: considera a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar,
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, yo te pregunto, ¿hasta dónde has combatido? ¿Tú has resistido? ¿Hasta derramar sangre contra el pecado? ¿Te ha costado algo ser cristiano? Y nos dice, sé fiel hasta la muerte. Y tenemos una esperanza gloriosa, ¿sí?, si nos mantenemos así. Porque dice después, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. ¿Sí? Y es algo que todas las cartas dicen: el que venciere, el que llega hasta el final, ese que persista, ¿sí?, que sea constante, que no se raje, que aunque se doble no se quiebre, ese es el que va a vencer. Ese va a tener un premio. Su premio es que la segunda muerte no le va a afectar. ¿Y cuál es la segunda muerte? Alguien dice así en el argot cristiano: el cristiano nace 2 veces y muere una. El impío nace una vez y muere 2. Nosotros naturalmente nacimos todos de un padre y una madre. Nacimos. Pero volvemos a nacer cuando recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y tenemos un segundo nacimiento. Y va a llegar el momento en que vamos a entregar este tabernáculo terrenal y vamos a morir. Pero solo una vez vamos a morir, porque de ahí directo el pase al cielo. Y cuando venga la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, nosotros ya tenemos nuestro boleto asegurado para la vida eterna y ya no vamos a morir otra vez. Pero los incrédulos mueren esta vez. Después, igual que todos nosotros, vamos a morir. Y cuando venga la resurrección de los muertos, van a morir por segunda vez, porque se van a una eternidad sin Dios, que esa es la muerte más horrible. Yo creo que el infierno, lo más feo del infierno, va a estar sin la presencia de Dios. Eso es lo más feo. Y la promesa es: a ti te voy a dar una corona, al que sea fiel, al que venza, al que permanezca hasta el fin. Te voy a dar una corona, que es la corona de vida, de la vida eterna, que te la voy a otorgar a ti. No vas a sufrir daño de la segunda muerte, ¿sí? Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Pero ¿estás dispuesto a sufrir? Va a haber tribulación, hermanos, Dios no la va a evitar. No sé qué es lo que venga en el futuro, pero no hay un buen augurio para los cristianos en nuestro México. Nada pinta bueno, pero no es tan mala la persecución, no es tan mala la tribulación, si esto te lleva a afirmarte en lo que crees. Apenas les decía un matrimonio en estos días: las crisis no son tan malas, hermanos. Saca a la luz tus deficiencias para que pongas atención en eso que has descuidado. Les decía, en eso que dice Cantares 2:15: cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Esos detallitos que vamos dejando, hermano. Eso que dices: ay, mañana me pongo al corriente con mi Biblia. Ay, prometí leerla en 1 año, pero luego oro. Ay, luego voy a la oración. ¿Algún día te has parado en la oración aquí? ¿Te has dado cuenta con cuántos inicia la oración? Por eso la pregunta sigue siendo: ¿tu iglesia la consideras pobre o rica? Y a veces, si revisamos nuestra vida espiritual, a lo mejor somos pobres creyéndonos ricos.
Porque ¿qué hacemos? Cargamos la Biblia ya nada más para hacer ejercicio, porque ya no la leemos. El día de ayer fuimos a ver la casa de los papás de mi esposa, que se la entregaron, y su hermano era un magnífico católico. Y entonces me traje como 8 libros acerca del Evangelio y de Jesús y de varios, y una Biblia católica, dice, comentada. Es mi próxima Biblia que voy a leer. Ay, pastor, pero es católica. ¿Y? Es Biblia. Y hasta está un poquito más completa que las evangélicas, porque tiene 7 libros más que no tiene la nuestra, y que hablan de historia. No son libros canónicos, pero está más completa. ¿Qué tan rico eres? ¿Qué tan pobre eres? Dios va a escudriñar nuestros corazones. Inclina tu rostro. Señor, aquí está tu iglesia, comunidad de integración familiar. Te rogamos, Señor, que no mires nuestro exterior. Mira dentro de cada uno de nosotros. Mira el núcleo de tu iglesia en esta localidad. Porque estamos seguros todos, porque así lo dice tu palabra, que tú vienes por una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, que la vas a vestir de lino fino, blanco y resplandeciente, para tener un encuentro contigo en ese evento futuro glorioso que son las bodas del Cordero. Y ojalá pudiéramos ser como la iglesia de Esmirna, que no le hiciste ningún reproche. Quizás tú nos podrías señalar, Dios, y con toda justicia, en cuántas cosas estamos fallando. Háblanos, Señor. Haznos tomar conciencia de esas palabras que dice en la Biblia: esfuércense en la gracia, que podamos comprenderlas, que ese esfuerzo para poder ser la iglesia que te agrade tiene que venir de parte de cada uno de nosotros. Tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.